últimamente no miras la cartelera y piensas, ¿pero en qué año estamos? Antes de empezar a hablar de esta plaga de remakes que estamos sufriendo en los últimos años, quiero recordaros que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Pues sí, aunque no lo parezca, estamos ya en el año 2024 y seguimos viendo en la cartelera películas que hacen referencia a las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo pasado. Al final del vídeo vamos a hacer un repaso de los próximos remakes que vamos a ver en los siguientes meses de este 2024, pero hoy quería hacer una pequeña reflexión personal sobre el por qué estamos sufriendo esta explosión de remakes. Echar la vista atrás a los años 70, 80 y 90 del siglo XX significa hablar de una evolución exponencial tanto de la creatividad como de la tecnología que acompaña al cine. Porque no hay que olvidar que durante estas décadas se vivió un salto enorme en cuanto a la tecnología y sobre todo con los efectos visuales. Algo que permitió una libertad a la hora de contar historias que no se había vivido hasta entonces. Y ya os digo que en mi opinión es muy difícil que se vuelva a repetir esa misma situación. Durante estas décadas se crearon personajes míticos, mundos increíbles y unas películas con un carácter único que no se ha vuelto a repetir. Algunas de estas sagas míticas por ahora se libran del remake, pero me da la sensación de que dentro de unos años van a caer absolutamente todas. Este nacimiento de muchos mundos nuevos, películas diferentes, personajes que hoy en día seguimos llevando en el corazón y que son icónicos, que han pasado a formar parte de la cultura popular, se debe en parte a que en aquellas décadas las majors, las grandes productoras, los grandes estudios estadounidenses, tenían una preferencia por arriesgarse, apostar por historias nuevas que no se habían visto nunca antes. Eso conllevaba un riesgo inmenso. Solo voy a poner dos ejemplos que a día de hoy siguen siendo sagas muy queridas y también odiadas, como por ejemplo Star Wars o la saga de Alien. Dos apuestas realizadas por el estudio 20th Century Fox que fueron directamente un salto al vacío. Ambas oportunidades contando con directores muy jóvenes y que se lanzaban con historias que no se habían visto nunca antes y que evidentemente la productora no tenía ni idea de si iban a funcionar. Arriesgando con géneros que no se trabajaban tanto, como por ejemplo la ciencia ficción o el género fantástico, crearon una ola de historias nuevas y esos éxitos sin precedentes provocaron que otras productoras siguieran sus pasos. Para entender un poco cuál era el contexto de esas décadas, quiero hablar de una fotografía en concreto. Yo la llamo la fotografía de los 5, una representación de lo que fueron esas décadas de locura creativa y también de éxito. Steven Spielberg, Brian De Palma, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y George Lucas sentados en una misma mesa. Esa fotografía pertenece al cumpleaños número 50 del genio George Lucas, pero además añadiría otros dos nombres a esta magnífica fotografía y serían Ridley Scott y James Cameron. Pero creo que esa imagen resume perfectamente la creatividad y los riesgos que se tomaban por aquel entonces. Unos años donde la novedad y el riesgo iban de la mano con el éxito. Esos dos factores, la explosión de creatividad y una generación de directores increíbles, junto con ese riesgo por parte de las majors, convirtieron a esas décadas en todo un deleite. Tenías para todos los públicos y para todos los gustos. Y seguramente una de las preguntas que podríamos hacernos es ¿qué ha ocurrido? ¿Falta creatividad a día de hoy? Y mi respuesta es no. Evidentemente no hay una falta de creatividad. Me niego a creer que no hay guionistas jóvenes deseando comerse el mundo y con miles de historias nuevas y diferentes. Un poco más adelante vamos a hablar de los motivos por los que creo que las majors se han convertido en lo que son ahora mismo, pero quiero destacar algunas productoras que a día de hoy se ponen a la cabeza de esa creatividad e innovación. Tanto las productoras y distribuidoras A24, Neon y también Searchlight, que es lo que nos ha quedado de 20th Century Fox después de la compra por parte de Disney, representan el lado más creativo de la industria estadounidense, apostando por historias nuevas, cineastas nuevos,
A24 se ha especializado en ser un cazatalentos para ese tipo de cosas y nos ha descubierto en los últimos años directores y directoras magníficos. Cineastas con muchísimas ganas de trabajar, de hacer cosas diferentes y de expresarse. Esas oportunidades en concreto han colocado a la productora A24 en un lugar privilegiado y donde en los últimos 3 años nos ha impresionado con su evolución en el mundo audiovisual. Acaban apareciendo muchas veces dentro de los grandes premios audiovisuales y creo que si alguno que otro no espabila, A24 les va a ganar la carrera, pero de lejos. Sobre todo teniendo en cuenta que sus películas, además de originales, tienen mucha calidad. Su calidad media está muy por encima de la media que vemos dentro del panorama estadounidense y tanto ellos como Neon y también en muchas ocasiones Searchlight nos demuestran que las historias nuevas también pueden ser exitosas, al igual que lo fueron en esas décadas del siglo XX. Por nuestra parte, tanto en el mercado europeo, asiático y latinoamericano, no nos queda más remedio que producir historias originales. No tenemos la capacidad de comprar derechos de ciertas cosas muy llamativas para el público, pero que evidentemente a las que no se llega con los presupuestos que tenemos aquí. Diría sobre todo que Asia y concretamente Corea del Sur está un poco a la cabeza de la creación de nuevas historias y de la mano de la plataforma Netflix también nos ha dado muchas alegrías en los últimos años con géneros tan complicados como los de la ciencia ficción, por ejemplo. Nuestros recursos limitados no se pueden comparar a la capacidad del mercado estadounidense y ellos tienen un recurso muy valioso que es el de poder permitirse gastar $200 millones en hacer una película más comercial. Y ahora es cuando tenemos que hablar de las razones por las que creo que las productoras y las majors estadounidenses están en ese letargo en el que prefieren mirar hacia el pasado que al futuro o al presente. No sería justo pasar por este tema sin hablar de la pandemia del año 2020. Evidentemente muchos nos acordamos de lo que ocurrió con los cines, las productoras en aquel momento, muy pocos siguieron trabajando. Tom Cruise representó esa actitud hacia seguir produciendo y de hecho sentó las bases de esas reglas anti-COVID que se utilizaron después en muchísimos rodajes. Pero por razones obvias, las productoras dejaron de ganar dinero y a partir de ahí llenar ese vacío de muchos meses sin ganar absolutamente nada ha creado una sensación de miedo a perder. Personalmente ya sabéis que adoro el cine con todo mi corazón, creo que es una de las artes más bonitas que existen, pero no se puede negar que también es un negocio y sobre todo para el mercado estadounidense lo que importa es lo que importa. Y las majors lo único que quieren son beneficios. Y diría que es más exagerado incluso a día de hoy porque sabemos que se toman más decisiones creativas en una junta de accionistas que en una sala de guionistas. Es triste, pero es así. Esto ha provocado que muchas historias originales y que podrían ser muy exitosas se queden por el camino. Prácticamente hay que pasar por las pruebas de Hércules para que te puedan dar una luz verde a un proyecto nuevo que no se ha visto antes. Y podemos volver de nuevo a ese priorizar los beneficios y saber que va a ser rentable incluso antes de que se empiece a rodar la película. Además de esto, les resulta muy fácil tirar de los remakes, cuentan con unos derechos de sagas que funcionaron muy bien en su día, con un contexto muy diferente al de ahora, por cierto, y además les puede servir para unir dos públicos diferentes. El primero, aquellos que crecieron con esas grandes películas y que, llevados por la nostalgia, acudirán al cine, llevados por la esperanza de volver a sentirse igual que cuando vieron la original, y después también enganchar a un público nuevo, más joven, que son los que más acuden a las salas de cine y asegurarles así en cierto modo la afluencia de un gran número de público. ¿Qué ocurre? Que los resultados no siempre son satisfactorios. De hecho, cada vez que escuchamos nuevas noticias de remakes que hacen alusión a esas míticas sagas, lo normal es que, pongamos los ojos en blanco y digamos, ¡buf! Otra vez, qué pereza, lo van a destrozar. Ese es el pensamiento inicial y luego ellos tienen que demostrar si de verdad han hecho un buen trabajo o no. Creo que se podría decir que el 90% de estos remakes, secuelas, precuelas y reboots salen regular o tirando a bastante mal. Ahora vamos a hacer un repaso de las películas de este 2024 que representan remakes, secuelas, precuelas y reboots de contenidos de esas décadas que hemos comentado al principio.
principio. Seguramente te habrás enterado de que hace muy poquito se estrenó una nueva entrega de Cazafantasmas, El Imperio Helado, una saga que nació en 1984, una saga que nos trajo personajes inolvidables y una mezcla entre el mundo moderno y ese género fantástico lleno de fantasmas y cazafantasmas que no hemos vuelto a ver nunca más. También tenemos que hablar de películas de terror, porque dentro de muy poquito tendremos el estreno de La Primera Profecía, precuela de la película La Profecía del año 1976. El género del terror ha sufrido mucho últimamente con el tema de los remakes y solo voy a mencionar la secuela del Exorcista que, bueno, dejémoslo ahí. Dentro de muy poquito también veremos The Fall Guy, o como se ha llamado en España, El Especialista, una comedia de acción que está basada a su vez en una serie de 1981. Esta es una de las que promete ser todo un éxito a pesar de tratarse de un remake. Y bueno, dejemos al tiempo hablar para saber si será o no un éxito. Podemos hablar también de la nueva entrega del Planeta de los Simios, El Reino del Planeta de los Simios, una saga que viene ya desde el año 1968, pero elige tu década porque ha sido extendida durante muchos años y llegamos al día de hoy en el que comienza una nueva trilogía del Planeta de los Simios. Creo que puede ser un gran éxito si se lo montan bien, o puede ser un desastre. No hay término medio, yo creo. Otra de las películas muy esperadas que tiene como origen una saga mítica es Furiosa, esta precuela de Mad Max Fury Road que se basa en la saga Mad Max, que nació en el año 1979. De mano de su creador, George Miller, promete ser también una gran aventura, pero creo que se puede incluir en esta lista de películas que vienen de un siglo pasado. Y hace muy poquito hemos tenido el anuncio de una nueva entrega de Bad Boys, una saga que nació en el año 1995 y que se convirtió en una de las comedias de acción más exitosas de la historia y que repite. Tendremos este año una nueva entrega. Y otra saga que ha sido muy polémica es el estreno de la nueva película del Cuervo. La primera película se desarrolló en 1994 con una tragedia de por medio y la llegada de esta nueva entrega, de este remake, ha sido de lo más polémica. Incluso su creador, Alex Proyas, ha comentado que no era necesario hacer un remake del Cuervo teniendo el legado de Brandon Lee de por medio. Muchas veces los creadores no son los que eligen qué es lo que va a ocurrir con su producto o con el origen del mismo, porque los derechos están en manos de otras personas. Así que, bueno, veremos qué tal se le da al Cuervo y a ver si vuela o no vuela. Este verano también vamos a tener el resurgimiento de los tornados, Twisters, una película que tiene su origen en el Twister de 1996, una película que se convirtió en una cinta de culto más allá de su éxito o no éxito. Creo que ha sido recordada por muchas generaciones y la verdad es que la nostalgia va a ser muy fuerte en el caso de Twisters. Pero aún así creo que podemos tener ciertas dudas con el éxito de esta secuela. Seguimos con grandes sagas porque este verano veremos Alien Romulus, una película que está basada en Alien, el octavo pasajero, que llegó en el año 1979. Esta saga ha sido exitosa y muy desastrosa en algunos momentos y el director Fede Álvarez nos trae una nueva entrega que parece que se va a acercar más a las primeras entregas de los años 70. Tendremos que esperar un poquito todavía para saberlo, para asegurarnos, y en este caso el efecto de la nostalgia también va a ser muy fuerte. Sobre todo la esperanza porque Alien vuelva a ser lo que era. Después del verano nos llega Beetlejuice. El director Tim Burton se pone manos a la obra para traernos esta secuela de Beetlejuice, una secuela que tiene su origen en el año 1988. Una comedia fantástica que también nos ha dejado escenas que han pasado a la historia del cine. Las expectativas están muy altas, sobre todo por la vuelta de Tim Burton a dirigir a un personaje tan especial como Beetlejuice y poder saber si nuestro Tim Burton sigue en forma. También hay que hablar de algo que, según a quien preguntes, puede ser más o menos doloroso, que es Gladiator 2, dirigida por Ridley Scott. Esta es un poquito más moderna, ya que la primera entrega llegó en el año 2001, pero ese efecto de volver a traer a la gran pantalla el cine de gladiadores hace que nos sintamos un poquito escépticos con eso de que vaya a salir bien. El reparto es maravilloso y teniendo a Ridley Scott tenemos ciertas garantías de calidad, pero es una de esas películas que, sinceramente, la mayor parte del público piensa que no debería haberse tocado Gladiator para nada. Yo lo pienso así,
es mi película favorita, ¿qué os voy a contar? Así que tengo mucho miedo. Eso es verdad. Os recuerdo también que este año veremos una nueva entrega de Super Detective en Hollywood. Lo veremos en la plataforma Netflix y ya sabéis que tiene su origen en el año 1984. En fin, son muchas cosas. Esta lista puede alargarse hasta el infinito. Esos son los remakes, secuelas, precuelas que están confirmados para este 2024, por ahora. Pero en un futuro no muy lejano vamos a tener otros remakes, como el que se ha confirmado de La Historia Interminable, y que entiendo que alimentada por la llegada del musical, que sí que ha funcionado muy bien, puede que nos traiga una nueva versión que sinceramente no creo que tenga el encanto de su primera parte y esa gran personalidad, te guste más o menos, y con la introducción de las nuevas tecnologías no sé yo si se va a ver igual, ¿eh? Y también tenemos que hacer referencia a Tron, porque dentro de muy poquito tendremos una tercera entrega de Tron. Una saga que tiene su origen en el año 1982 y que, protagonizada por Jared Leto, veremos dentro de no mucho tiempo. Una saga que, en mi opinión, tampoco necesitaba nuevas entregas, pero, chicos, ya sabéis que la junta de accionistas es la que manda. Y si miramos hacia el futuro, la pregunta sería, ¿seguiremos así durante mucho tiempo? ¿Seguirán apostando por hacer remakes de sagas maravillosas de las que tenemos un recuerdo muy bueno para destrozarlo o tergiversarlo de muchas formas? Tengo miedo de que llegue la noticia en algún momento del remake de Regreso al Futuro, por ejemplo, o nuevas entregas de Ace Ventura. Pero me temo que seguiremos unos años sufriendo estos remakes y secuelas hasta que el mercado se recupere. Ojalá podamos vivir una época tan dorada como la de aquellas décadas, sería increíble. Creo que nuestras esperanzas podría estar en A24 y su ascensión astronómica junto con Neon y otras productoras más pequeñas que sí que apuestan por esas historias que son un éxito dentro de sus presupuestos. Para acabar este vídeo me gustaría pediros vuestra opinión sobre todo este tema de los remakes, cuáles son las que más esperáis, las que menos, cuáles creéis que van a triunfar, cuáles no, en fin, ese tipo de cosas. Así que os recuerdo que os voy a ver dentro de muy poquito. Os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.